Aún puedo sentir el calor húmedo de Puerto Vallarta pegándose a mi piel como una segunda capa de ropa, pesado y asfixiante. Dicen que la brisa del mar cura todos los males, que el sonido de las olas tiene el poder de limpiar el alma, pero aquel sábado por la mañana, frente a la terminal de cruceros, el océano no me trajo paz, me trajo la verdad más fría y cortante que una madre puede recibir. Yo estaba allí, parada como un soldado fiel, con mis 2 maletas beige a los pies, esas mismas maletas que compré hace 20 años en una rebaja de Liverpool y que solo usaba para ocasiones muy especiales. Llevaba puesto mi mejor vestido de lino color crema, un sombrero de ala ancha para protegerme del sol inclemente de la costa y en mi bolso de mano los pasaportes de todos. Sí, yo los tenía. Yo, doña Carmen Ibarra, la matriarca, la que siempre se encargaba de que nada faltara, la que revisaba 3 veces que las luces estuvieran apagadas antes de salir. Estaba radiante, o al menos eso intentaba proyectar. A mis 65 años, este crucero por el Caribe no era solo un viaje, era la culminación de una vida de sacrificios. Era el regalo que mi hijo Roberto me había prometido desde que se graduó de arquitecto. Cuando triunfe, mamá, te llevaré a navegar por el mundo, me decía. Y yo, tonta, ingenua, con el corazón hinchado de orgullo, le creí. Pero antes de contarte cómo ese sueño se desmoronó en cuestión de segundos, necesito pedirte algo importante. Antes de continuar, te pido algo sencillo. Si esta historia toca tu corazón en algún momento, suscríbete al canal. Aquí, ningún dolor se cuenta en vano. La terminal estaba abarrotada, familias enteras con camisas a juego, parejas de recién casados, grupos de amigos ruidosos. Yo buscaba entre la multitud la camioneta de Roberto. Se suponía que llegarían en cualquier momento desde el estacionamiento. Adelántate al mostrador, mamá. Haz el check-in de las maletas para ganar tiempo. Me había dicho él por teléfono, con esa voz apresurada que siempre usaba cuando Vanessa, mi nuera, lo estaba presionando. Me acerqué al mostrador de la naviera, sonriendo a la joven uniformada que tecleaba furiosamente en su computadora. Le entregué mi documentación, con la dignidad de quien sabe que merece estar ahí. Buenos días, señorita. Soy Carmen Ibarra. Vengo con la familia Ibarra López. Mi hijo Roberto debe estar estacionando la camioneta, dije, alisando mi vestido. La chica tomó mi identificación, tecleó algo, frunció el ceño y volvió a teclear. Ese pequeño gesto, ese fruncimiento de ceño, fue el primer aviso, el primer crack en el cristal de mi felicidad. Disculpe, señora Ibarra, dijo ella, sin mirarme a los ojos, fijando la vista en la pantalla como si buscara una forma suave de dar un golpe mortal. No encuentro su reserva activa. Veo la de la suite familiar para el señor Roberto Ibarra, la señora Vanessa López y los 2 menores, Santi y Vale. ¿Pero qué? Interrumpí, sintiendo un frío repentino en el estómago que nada tenía que ver con el aire acondicionado. Debe haber un error. Estamos en la misma reserva. Yo pagué el depósito inicial hace 6 meses con mi pensión. La chica suspiró. Finalmente levantó la vista y me miró con esa lástima profesional que duele más que el desprecio. Señora, su boleto aparece como cancelado. Fue dado de baja hace 3 días y el importe fue reembolsado a la tarjeta principal, la del señor Roberto. El mundo se detuvo. Los ruidos de la terminal, las risas de los turistas, el anuncio de los altavoces, todo se convirtió en un zumbido lejano. ¿Cancelado? ¿3 días atrás? Mientras yo empacaba mis mejores blusas, mientras planchaba mis pañuelos, mientras le contaba a mi vecina Lucha con orgullo que mi hijo me iba a llevar de viaje. Roberto no haría eso. Él es mi Betito, el niño que yo crié sola cuando mi esposo falleció, el hombre por el que vendí tamales y di clases dobles de historia para que nunca le faltara un libro en la universidad. Tenía que ser un error del sistema. Por favor, revise bien, supliqué, mi voz temblando, perdiendo la compostura. Mi hijo no haría eso sin decirme. Lo siento mucho, señora. El sistema no miente. La suite fue modificada para ocupación cuádruple, no quíntuple. No hay cama para usted. En ese preciso instante, mi celular vibró en mi bolso. Lo saqué con manos torpes. Era un mensaje de Roberto. El corazón me latía tan fuerte que sentía los golpes en la garganta.
Deslicé el dedo por la pantalla y leí las palabras que marcarían el fin de mi vida tal como la conocía. Mamá. Hubo un cambio de planes de último minuto. Vanessa ha estado muy estresada y el terapeuta sugirió que este viaje sea para fortalecer nuestro núcleo. Piensa que es mejor que vayamos solo la familia nuclear. Tú me entiendes, ¿verdad? Te depositaremos algo para que te regreses tranquila a Guadalajara. Te explicamos bien al volver. Te quiero. Familia nuclear. Esas dos palabras resonaron en mi cabeza como una sentencia. Familia nuclear significaba ellos cuatro. Yo era el residuo. Yo era la escoria radiactiva que debía ser desechada para que su núcleo brillara. Levanté la vista, buscando aire, y entonces los vi. A través de los grandes ventanales de cristal que separaban el área de check-in de la entrada vi llegar a mi familia. Ahí estaba Roberto, con sus gafas de sol de marca y esa camisa polo que yo le había regalado en Navidad. A su lado, Vanessa, mi nuera, luciendo un vestido vaporoso y sosteniendo su sombrero con una elegancia ensayada, esa elegancia que ella creía superior a la de cualquiera. Y mis nietos, mi Santi y mi Vale, corriendo alrededor de las maletas. Me quedé paralizada. Vi cómo Vanessa le decía algo a Roberto al oído y él asentía, mirando nerviosamente su teléfono, seguramente verificando si yo ya había leído el mensaje. No tuvieron el valor de decírmelo a la cara, no tuvieron la decencia de llamarme, me hicieron venir hasta el puerto, cargar mis maletas, ilusionarme como una niña, para luego dejarme tirada en el mostrador como un perro abandonado en una carretera. La humillación comenzó a quemarme las mejillas. La gente en la fila detrás de mí empezaba a impacientarse. ¿Se va a registrar la señora o no? Escuché un murmullo. Señora Ibarra, la voz de la agente sonó suave de nuevo. ¿Quiere que llame a alguien? No respondí, y me sorprendió la firmeza de mi propia voz. No era la voz de la Carmen dulce y complaciente que todos conocían. Era la voz de algo que se había roto y vuelto a armar en un instante. No hace falta. Tomé mis maletas. Pesaban más que cuando llegué, porque ahora cargaban con el peso de la traición. Me di la vuelta, dando la espalda al mostrador, dando la espalda a las puertas de embarque, donde mi familia nuclear estaba a punto de entrar al paraíso. Caminé hacia la salida, cruzando miradas con extraños que no sabían que esa anciana de sombrero elegante acababa de ser huérfana de hijo. Los taxistas me gritaron ofreciendo sus servicios. Me senté en una banca de concreto, con el sol golpeándome la cara, y miré el enorme barco blanco anclado en la bahía. Ese gigante de acero se llevaría a las personas que más amaba en el mundo, y ellas se irían felices, bebiendo margaritas y tomando fotos para Instagram, probablemente con descripciones sobre tiempo de calidad en familia, mientras yo tomaba un autobús de segunda clase de regreso a una casa vacía. Pero mientras las lágrimas de rabia, no de tristeza, sino de pura y absoluta rabia comenzaban a brotar, recordé algo. Recordé que las llaves de esa casa en Guadalajara, esa casa elegante en la zona de Zapopan, donde ellos vivían como reyes, estaban en mi bolso. Recordé que, aunque ellos jugaban a ser los dueños del mundo, legalmente, cada ladrillo donde dormían llevaba mi nombre. Vanessa quería espacio. Quería ser solo ellos cuatro. Quería límites. Muy bien, Vanessa, susurré para mí misma, secándome una lágrima con el dorso de la mano arrugada. Si quieres ser una familia nuclear, te voy a dar tu deseo. Pero ten cuidado con lo que deseas, hija mía, porque cuando una bomba nuclear estalla, no queda nada en pie. Saqué mi teléfono, pero no para contestarle a Roberto. No le daría el gusto de leer mis reclamos ni mis súplicas. Marqué el número de la única persona en Guadalajara que sabía que contestaría un sábado al mediodía. Mi abogado y viejo amigo, el licenciado Morales. Bueno, contestó su voz ronca. Licenciado, soy Carmen. Necesito que me prepare unos documentos urgentes. ¿Pasó algo, Carmen? ¿No estabas en el crucero? No, no estoy en el crucero. Hubo un cambio de planes. Un cambio definitivo. Quiero vender la casa, Morales. ¿Cuál casa? ¿La de renta? No. La casa donde vive Roberto. Y la quiero vender ya. Tienen 7 días de vacaciones. Yo necesito menos tiempo para vaciarles la vida. Colgué el teléfono y miré por última vez el barco. El dolor seguía ahí, agudo como un puñal en el pecho, pero ahora estaba acompañado de algo más, un fuego frío.
Me levanté, tomé mis maletas y caminé hacia la parada de autobuses. El viaje de regreso sería largo, pero no tan largo como el arrepentimiento que ellos iban a sentir cuando volvieran y encontraran que su castillo ya no tenía reina, ni tampoco cimientos. El viaje de regreso en autobús desde Puerto Vallarta hasta Guadalajara fue una tortura silenciosa de 5 horas. No era un autobús de lujo, sino uno de esos ordinarios que paran en cada pueblo, llenos de gente cansada, vendedores de dulces y el olor rancio a humanidad encerrada. Yo, Carmen Ibarra, que hacía apenas unas horas me visualizaba bebiendo una copa de vino en la cubierta de un crucero, ahora iba apretada contra la ventana, viendo pasar los campos de agave azul bajo el sol implacable de Jalisco. Cada kilómetro que me alejaba del mar era un kilómetro que me acercaba a una realidad que me negaba a aceptar. Mi teléfono seguía vibrando en el bolso. Mensajes de Roberto, seguramente excusas cobardes disfrazadas de preocupación. Mamá, deposité dinero en tu cuenta. Mamá, avísanos cuando llegues. No abrí ninguno. El dinero no compra la dignidad, hijo. Y eso es algo que ni todos tus títulos universitarios te enseñaron. Si alguna vez te has sentido invisible dentro de tu propia familia, quédate conmigo. Tal vez esta historia también sea un poco tuya. Llegué a Guadalajara al atardecer. El cielo estaba teñido de un violeta hermoso, ese color que siempre me recordaba a las jacarandas en flor. Pero hoy parecía el color de un moretón. Tomé un taxi hacia Zapopan, hacia la zona exclusiva donde vivíamos. Y digo vivíamos entre comillas, porque al ver las rejas altas y la caseta de seguridad del coto privado, sentí un nudo en la garganta. Ese lugar, con sus calles adoquinadas y sus jardines perfectos, se suponía que era mi refugio, mi recompensa. Pero al bajar del taxi y arrastrar mis maletas hacia la entrada, el guardia de seguridad, el joven Pedro, me miró con confusión. ¿Doña Carmelita?, preguntó, asomándose por la ventanilla. ¿Qué hace aquí? ¿No se habían ido todos de viaje? El señor Roberto me dijo que no dejara pasar a nadie en toda la semana porque la casa estaría sola. La vergüenza me golpeó como una bofetada física. Hasta el guardia sabía del viaje. Roberto se había encargado de presumirlo a todo el mundo. Tuve que tragarme el orgullo, ese orgullo de madre mexicana que prefiere morir antes que admitir que sus hijos la desprecian. Hubo un problema de salud, Pedro. Nada grave, pero preferí regresarme en ti, forzando una sonrisa que sentí quebrarse en mis labios. Ellos siguieron. Ya sabes, por los niños. Pedro asintió, no muy convencido, y levantó la pluma. El sonido metálico de la barrera levantándose sonó como la puerta de una celda. Caminé hasta la casa número 42, una casa hermosa, moderna, de 2 pisos, con grandes ventanales y una fachada de piedra volcánica que costó una fortuna. Yo firmé los cheques para esa fachada. Yo di el enganche. Yo pagué las mensualidades durante 15 años con el dinero del seguro de vida de mi esposo y mi pensión de maestra. Y sin embargo, al meter la llave en la cerradura, sentí que estaba entrando a una casa ajena, a un museo donde yo era solo una visitante indeseada. El silencio adentro era sepulcral. Olía a ese aromatizante caro de lavanda que a Vanessa le gustaba tanto. Limpia las energías, decía ella. Dejé las maletas en la entrada y mis pasos resonaron en el piso de mármol. Fui directo a la cocina por un vaso de agua. Todo estaba impecablemente limpio, frío, estéril. En el refrigerador, pegado con un imán de World's Best Dad, había un dibujo de mi nieta Vale. Era la familia. 4 figuras de palitos. Papá, mamá, el niño y la niña. No había abuela. Ni siquiera un garabato en la esquina. Familia nuclear, murmuré, sintiendo cómo la bilis subía por mi garganta. Subí las escaleras lentamente, arrastrando los pies. Mis rodillas dolían, pero no tanto como mi pecho. Me dirigí a la habitación principal, la que se suponía que era mía cuando compramos la casa, pero que cedí generosamente a Roberto y Vanessa cuando se casaron y se mudaron conmigo para ahorrar. Yo me había quedado con la habitación de huéspedes en la planta baja, la que estaba junto al cuarto de lavado. «Es mejor para tus rodillas, Carmelita», había dicho Vanessa con esa dulzura venenosa suya. «Así no tienes que subir escaleras». Qué considerada, qué conveniente. Pero algo me impulsó a entrar al cuarto que ahora llamaban estudio. Era la habitación más iluminada de la casa.
Hace meses que Vanessa insistía en que necesitaba ese espacio para sus clases de yoga y meditación online. Abrí la puerta y me quedé helada. Mis cosas no estaban. Donde antes estaba mi vieja máquina de coser Singer, ahora había un tapete de yoga y unos cristales de cuarzo. Donde estaba la vitrina con mis recuerdos de París, el viaje que nunca hice, pero del que coleccionaba postales, ahora había un espejo enorme de cuerpo entero. Mi sillón de lectura, el que tenía la forma de mi cuerpo después de años, había desaparecido. ¿Dónde? Fui al cuarto de servicio, ese pequeño espacio detrás de la cocina que usábamos como bodega. Abrí la puerta y el olor a humedad y encierro me golpeó. Ahí estaban, como basura, como tiliches viejos que estorban. Mi máquina de coser estaba tirada de lado, sepultada bajo cajas de decoraciones navideñas. Mis libros, mis amados libros de historia, estaban apilados en el suelo, expuestos a la humedad. Y lo peor, lo que hizo que se me rompiera el alma en 1000 pedazos. La foto enmarcada de mi difunto esposo, Antonio, estaba boca abajo sobre una pila de toallas viejas. El cristal estaba estrellado. Lo levanté con manos temblorosas. Antonio me sonríe desde la foto, joven y lleno de vida. Recordé el día que tomamos esa foto. Él me había dicho: Carmen, todo lo que construyo es para ti y para el niño, para que nunca les falte nada. Perdóname, Toño sollocé, abrazando el marco roto contra mi pecho. Perdóname por criar a un monstruo. Perdóname por dejar que una extraña trate nuestros recuerdos como basura. No fue un descuido, no fue falta de espacio, fue un mensaje. Vanessa había aprovechado la emoción del viaje para ir limpiando la casa de mi presencia antes de que nos fuéramos, asumiendo que yo no me daría cuenta o que no me quejaría al volver, agradecida por el crucero. Me estaban borrando, sistemáticamente, pieza por pieza, foto por foto. Me estaban sacando de mi propia casa, mientras yo seguía pagando la luz, el agua y el internet que Vanessa usaba para subir sus historias de vida perfecta. Me senté en el suelo de ese cuarto de servicio, rodeada de mis pertenencias desterradas. La luz de la tarde entraba por una ventanita alta, iluminando el polvo que flotaba en el aire. Me sentí pequeña. Me sentí estúpida. ¿Cómo no lo vi antes? Las señales estaban ahí. Las cenas de Navidad donde me sentaban en la esquina para que tuviera más espacio. Los domingos donde pedían sushi y olvidaban que yo soy alérgica a los mariscos. Las veces que Roberto me pedía dinero prestado y se enojaba si yo preguntaba para qué era. Es que tú no entiendes de inversiones modernas, mamá, me decía. Claro que no entiendo. Yo solo entiendo de trabajar doble turno. Yo solo entiendo de amor incondicional. Y ese fue mi error. Amarlos tanto que me olvidé de amarme a mí misma. Amarlos tanto que les enseñé que yo no valía nada. Me levanté del suelo. El llanto cesó. Una calma extraña, fría y metálica, se apoderó de mí. Limpié el cristal roto de la foto de Antonio y la coloqué con cuidado sobre una repisa, apartando una caja de detergente. Salí de la bodega y caminé hacia la cocina. Me serví un vaso de agua. Esta vez con calma, miré la casa a mi alrededor, la sala de doble altura, los muebles de diseñador que Vanessa eligió y yo pagué, la pantalla plana gigante, donde veían sus series sin invitarme. Bonita jaula, dije en voz alta, y mi voz resonó con eco en la casa vacía. Una jaula de oro muy bonita, pero los pájaros viejos también saben abrir cerrojos. Fui a mi habitación, esa pequeña recámara en la planta baja que me asignaron por mis rodillas. Me agaché y busqué debajo de la cama. Saqué una caja de zapatos vieja, polvorienta. No, no eran zapatos. Ahí guardaba lo que Roberto llamaba papeles viejos e inútiles, actas de nacimiento, cartillas de vacunación y las escrituras. Saqué el legajo de hojas amarillentas. Mis manos ya no temblaban. Leí el nombre en el encabezado: Carmen Ibarra, viuda de López. Solo mi nombre. Único y exclusivo. Había una cláusula de usufructo vitalicio. Sí, pero la propiedad era mía. Roberto siempre me insistía: Mamá, deberíamos ponerla a mi nombre para evitar problemas de herencia e impuestos cuando, ya sabes. Yo siempre le decía que sí, que luego lo vemos. Gracias a Dios, mi desidia me salvó, o tal vez fue mi instinto. Pero entonces, al sacar la escritura,
Cayó otro papel, un sobre blanco, con el logotipo de una clínica privada de Guadalajara. Residencia Geriátrica El Ocaso. Lo abrí. Era un presupuesto. Estaba fechado hace 2 semanas. El nombre del paciente, Carmen Ibarra. Leí los detalles. No era una residencia de lujo. Era un lugar básico, económico. Había notas al margen, con la letra redonda y perfecta de Vanessa: vender la casa igual a capital para el negocio de Rob. Pensión de ella cubre mensualidad del asilo. Margen de ganancia neto, 2 millones. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. No solo me querían fuera de su familia nuclear en el crucero, me querían fuera de la vida. Me iban a encerrar. El viaje no era un regalo, era la despedida. Planeaban regresar, decirme que la convivencia era difícil y mandarme a ese lugar para mi propio bien, mientras ellos vendían mi casa para financiar los caprichos de Roberto. Arrugué el papel en mi puño hasta que mis nudillos se pusieron blancos. El dolor desapareció por completo, reemplazado por una furia pura, absoluta. ¿Querían quedarse con todo? Susurré al aire, imaginando sus caras bronceadas y sonrientes en el barco. Pues se van a quedar con lo que se merecen. Nada. Tomé el teléfono. No llamé a Roberto. Llamé a Tere, mi amiga, la mejor corredora de bienes raíces de Jalisco. Tere, soy Carmen. ¿Todavía tienes contacto con esos inversionistas que compran casas de remate en efectivo? Sí, los que pagan rápido y no hacen preguntas. Ven a la casa, ahora. Trae el letrero de "se vende". Colgué. Miré la casa una vez más. Ya no era mi hogar, era solo un activo financiero, y estaba a punto de liquidarlo. La noche cayó sobre Zapopan como un manto pesado y silencioso. En esa casa enorme, diseñada para impresionar a gente que ni siquiera nos agradaba, la oscuridad se sentía diferente. No era la oscuridad cálida y acogedora de mi vieja casita en el barrio de Santa Tere, donde se escuchaba el murmullo de los vecinos y el ladrido lejano de los perros. Aquí, el silencio era clínico, perfecto, interrumpido solo por el zumbido del refrigerador inteligente de 2 puertas que costó más de lo que mi padre ganó en toda su vida. Me quedé sentada en la cocina, con la taza de té ya fría entre mis manos, y dejé que los fantasmas salieran de las paredes. Porque esa es la verdad de la vejez. Cuando el futuro se vuelve corto y aterrador, el pasado se convierte en el único lugar donde uno todavía existe con dignidad. Miré mis manos. Estaban manchadas por la edad, con las venas azules saltadas como ríos secos en un mapa antiguo. Pero yo recordaba cuando esas manos eran fuertes, cuando no temblaban. Cerré los ojos y el olor a lavanda artificial de Vanessa desapareció, reemplazado por el aroma dulzón y terroso del maíz cocido y la hoja de plátano. Recordé las madrugadas gélidas, levantándome a las 3:30 de la mañana, mientras Roberto dormía calientito en su cama. Yo molía el nixtamal, preparaba la masa, envolvía cientos de tamales uno por uno hasta que mis dedos se entumecían y la espalda me ardía como si tuviera brasas clavadas en la columna. Es para Betito, me repetía a mí misma cada vez que quería rendirme. Es para que él no tenga que ensuciarse las manos como yo. Y vaya que funcionó. Mis manos se llenaron de callos y quemaduras para que las suyas pudieran sostener lápices de dibujo importados y planos de arquitectura. Vendí tamales. Lavé ropa ajena. Di clases de historia en 2 escuelas diferentes corriendo de un lado a otro sin comer. Todo para pagar la universidad privada, esa donde él se codeaba con los hijos de los dueños de Guadalajara. Recuerdo el día de su graduación. Yo llevaba un vestido sencillo, el mejor que tenía, y cuando me acerqué para abrazarlo frente a sus amigos, vi ese destello en sus ojos. No era orgullo, era vergüenza, una vergüenza fugaz, rápida, pero tan afilada que me cortó el aliento. Él me presentó como mi madre, pero rápidamente se giró para hablar con el padre de un compañero, dejándome allí, parada con mi ramo de flores barato, invisible entre los trajes de diseñador. Ese destello de vergüenza nunca se fue. Creció, se alimentó de mi silencio y mi sumisión hasta convertirse en el monstruo que hoy me dejaba en un puerto con las maletas hechas. Abrí los ojos y la realidad de la cocina de mármol me golpeó de nuevo. La humillación no era algo nuevo, había sido un goteo constante, una tortura china que yo había normalizado.
Recordé la cena de hace 2 meses. Roberto tenía una reunión importante en casa con unos inversionistas para su despacho. Vanessa se había pasado el día entero dando órdenes a la empleada doméstica, a quien trataba peor que a un animal, y arreglando centros de mesa. Yo bajé a la sala, vestida con mi blusa azul, pensando en ayudar a recibir a las visitas. Vanessa me interceptó en el pasillo, con esa sonrisa tensa que usaba cuando quería matarme, pero no podía porque eso mancharía la alfombra. «Carmelita, ¿qué haces aquí abajo?», susurró, bloqueándome el paso. «Vengo a saludar, hija. Y a ver si necesitan ayuda con las botanas». «Ay, no, no, no te preocupes». Su mano, con manicura perfecta, se posó en mi hombro, empujándome suavemente hacia atrás. «Mira, esta gente es complicada. Hablan de negocios, de política, se van a fumar puros. El humo te hace daño. Ya ves cómo te pones con tu tos de fumadora, aunque nunca has fumado». «Estoy bien, Vanessa. Solo quiero saludar a los amigos de mi hijo. Es mejor que no, Carmelita». Además, hizo una pausa, mirándome de arriba a abajo, deteniéndose en mis zapatos ortopédicos. «No encajas con el ambiente. Mejor quédate en tu cuarto. Te subo una charola con la cena. Así estás más cómoda viendo tus telenovelas». Me mandó a mi cuarto como a una niña castigada, como al perro cuando hay visitas. Y Roberto, mi Betito, el hombre que comió gracias al sudor de mi frente, estaba a unos metros, ajustándose la corbata. Él escuchó. Lo vi mirarnos de reojo, y no hizo nada. Se dio la vuelta y siguió riendo con un socio. En ese momento entendí que para ellos yo no era la matriarca. Era un mueble viejo y desentonado que no sabían dónde esconder. Comí mi cena fría sentada en la orilla de la cama, escuchando las risas y el tintineo de las copas en la planta baja, en mi propia casa. La amargura en mi boca sabía a hiel. Pero lo que más me dolía no era Vanessa, ni siquiera Roberto. Eran los niños. Santi y Vale. Mis nietos eran mi adoración, pero poco a poco los estaba perdiendo. Vanessa se encargaba de traducir mi amor en algo tóxico o anticuado. Si les daba un dulce a escondidas, ella lo encontraba y lo tiraba a la basura frente a ellos diciendo: «La abuela les quiere pudrir los dientes, eso es veneno». Si intentaba contarles historias de mi juventud, del México de antes, ella interrumpía: «No los aburras con esas cosas viejas, Carmen. Mejor que vean el iPad, es educativo». Hace una semana, escuché a Santi, mi nieto de 8 años, hablando con un amiguito en el jardín. «¿Y esa señora que vive ahí es tu abuela?», preguntó el amigo. «Sí», respondió Santi, sin levantar la vista de su videojuego. «Pero casi no sale. Mi mamá dice que huele a medicina y a viejo». «¿Y la quieres?». «Pues sí, pero a veces me da pena. Mi mamá dice que solo vive aquí porque no tiene a dónde ir». Me escondí detrás de la cortina, con el corazón hecho pedazos. «Huele a viejo, no tiene a dónde ir». Esas no eran palabras de un niño de 8 años, eran las palabras de Vanessa saliendo por la boca de mi nieto. Estaban envenenando su inocencia, enseñándoles a despreciar la vejez, a ver a la familia como una carga en lugar de un refugio. Estaban creando pequeños monstruos a su imagen y semejanza, incapaces de empatía, programados para valorar solo lo que brilla y cuesta dinero. Y hablando de dinero, ese era el verdadero lazo que nos unía, ¿verdad? No era el amor, ni la sangre, era la cuenta bancaria. Recordé la última vez que Roberto fue cariñoso conmigo. Fue hace 6 meses, justo antes de reservar el maldito crucero. Llegó a mi cuarto con un ramo de flores y su sonrisa de niño bueno. Se sentó a mi lado, me tomó la mano y me habló de un negocio increíble, una oportunidad única para expandir su despacho. Solo necesitaba un poco de liquidez. «Mamá, es una inversión segura. Te lo devuelvo en un año con intereses. Eres mi socia capitalista, la jefa. Pero Roberto, es el fondo de mi retiro. Si me enfermo». «Por Dios, mamá, ¿no confías en mí? Soy tu hijo. Además, vivimos juntos, yo te cuido. ¿Para qué quieres el dinero guardado si me tienes a mí?». Le firmé el cheque. Siempre le firmaba el cheque. Y 3 semanas después, Vanessa apareció con una camioneta nueva del año. «Fue un regalo de la empresa», dijo Roberto, evitando mi mirada. La inversión tenía asientos de piel y quemacocos, y yo,
la socia capitalista, seguía durmiendo en un colchón que tenía 10 años y pidiendo permiso para usar la lavadora. Me levanté de la mesa de la cocina. La taza de té estaba vacía, igual que mi paciencia. Durante años me dije a mí misma que era sacrificio, que era amor de madre. Pero esa noche, en la soledad de esa casa que olía a traición, finalmente le puse el nombre correcto: abuso. Había permitido que me convirtieran en una esclava emocional y financiera. Me habían drenado la vida, los recursos y la alegría, y ahora que creían que ya no quedaba nada más que sacar, me iban a tirar a la basura. Fui al baño de visitas y me miré en el espejo. Vi las arrugas, sí. Vi el cansancio en los ojos. Pero también vi algo que no había visto en mucho tiempo. Vi a la mujer que se levantaba a las 3 de la mañana a hacer tamales. Vi a la leona que defendía a su cachorro. «Despierta, Carmen», le dije a mi reflejo, y mi voz sonó ronca, peligrosa. «Ya dormiste demasiado». El plan de Vanessa era perfecto: el viaje, la exclusión, el asilo al regreso. Pero cometió un error fatal, un error de principiante. Subestimó a la mujer que construyó el castillo donde ella juega a ser reina. Creyó que yo era una viejita inofensiva que aceptaría su destino llorando en un rincón. No, querida nuera. Tú tienes tus límites saludables y tus planes de Instagram. Yo tengo las escrituras, el dolor de 20 años de humillaciones, y por primera vez en mi vida no tengo miedo de perderlos. Porque ya los perdí. Y cuando no tienes nada que perder, eres la persona más peligrosa del mundo. Mañana vendría Tere. Mañana empezaría la demolición de su mundo de fantasía. Me fui a dormir, no con tristeza, sino con la extraña paz de quien sabe que la tormenta ya no está afuera, sino que uno se ha convertido en la tormenta. El domingo amaneció con una luz cruel, de esas que no dejan rincón sin iluminar, exponiendo el polvo acumulado en las esquinas y las grietas en las paredes que antes, en la penumbra de mi ignorancia, no había querido ver. Me desperté temprano, o mejor dicho, dejé de fingir que dormía. La casa estaba sumida en ese silencio pesado de los lugares donde se ha cometido un crimen, pero todavía no se descubre el cuerpo. Me preparé un café negro, fuerte, sin azúcar, porque necesitaba que el amargor en mi lengua coincidiera con el que sentía en el alma. Hoy llegaría Tere, mi amiga corredora de bienes raíces, para iniciar la venta. Pero antes, había algo que me carcomía por dentro, una intuición oscura que me gritaba que la traición de Roberto y Vanessa iba mucho más allá de una simple exclusión vacacional o un plan vago de asilo. Subí las escaleras hacia la zona prohibida, la recámara principal. Durante años esa puerta había estado cerrada para mí, no por una cerradura física, sino por una barrera invisible de desprecio. «Es nuestra privacidad, Carmelita», decía Vanessa cada vez que yo intentaba entrar a dejar ropa limpia, pero hoy la privacidad de ellos se había ido de crucero. Empujé la puerta y entré. El aire estaba viciado, oliendo a una mezcla del perfume dulzón de ella y al sudor rancio de las prisas por hacer las maletas. La habitación era un caos. Ropa tirada en el suelo, toallas húmedas sobre la cama king size, cajas de zapatos vacías. El desorden de la gente que está acostumbrada a que otros limpien su desastre, de la gente que cree que el mundo es su sirviente. Caminé hacia el escritorio de Roberto, un mueble de caoba imponente que yo le regalé cuando abrió su despacho. Estaba cubierto de papeles. Mi corazón latía con fuerza, no por miedo a ser descubierta, sino por miedo a lo que iba a encontrar. Empecé a revisar las pilas de documentos. Al principio, solo encontré lo que sospechaba: deudas. Estados de cuenta de American Express en rojo, avisos de embargo de Liverpool, préstamos personales con intereses usureros. Mi hijo, el exitoso arquitecto, el que se paseaba por Guadalajara en una camioneta de lujo, estaba en la ruina. Vivían de apariencia, tapando un hoyo abriendo otro más grande, y el dinero de mis inversiones, mis ahorros de toda la vida, se había esfumado en cenas, ropa de marca y viajes para mantener una fachada de éxito en Instagram. Imbécil, murmuré, sintiendo pena y asco. Eres un cascarón vacío, Roberto. Pero debajo de las facturas vencidas, al fondo del segundo cajón, encontré algo que hizo que las deudas parecieran un juego de niños. Era una carpeta azul marino, gruesa, con una etiqueta adhesiva que decía: Proyecto Libertad, confidencial. Mis manos temblaron al abrirla.
Esperaba encontrar planos de alguna casa nueva, quizás un proyecto arquitectónico. Lo que encontré fue mi sentencia de muerte social y legal. La primera hoja era un dictamen médico. El membrete pertenecía al doctor Alfonso Giraldo, un psiquiatra. Conocía ese nombre. Era el esposo de una de las mejores amigas de Vanessa, esa gente con la que se iban a jugar golf los fines de semana. Mis ojos recorrieron el texto, y sentí que la sangre se me helaba en las venas, convirtiéndome en una estatua de sal en medio de esa habitación lujosa. Paciente: Carmen Ibarra. Edad: 65 años. Diagnóstico: demencia senil tipo Alzheimer con episodios de agresividad paranoide. Pronóstico: incapacidad total para la toma de decisiones legales y financieras. Se recomienda interdicción inmediata e institucionalización permanente. Tuve que sentarme en la silla giratoria de Roberto porque las piernas me fallaron. ¿Demencia? ¿Agresividad? Yo, que llevaba la contabilidad de la casa al centavo. Yo, que recordaba los cumpleaños de todos, que les tejía suéteres, que les cocinaba. Nunca en mi vida había visto a ese doctor en una consulta. Nunca me habían hecho un test. Era todo una mentira, una fabricación monstruosa tejida entre copas de vino y risas en el club de golf. Vanessa había conseguido un diagnóstico falso para declararme legalmente loca. Pasé la página con dedos entumecidos. Lo siguiente era aún peor. Era un borrador de una demanda de interdicción judicial. Estaba lista para presentarse ante un juez de lo familiar. En ella, Roberto solicitaba ser nombrado mi tutor legal único debido a mi deterioro mental acelerado. El objetivo estaba escrito claramente en el párrafo 3. Facultad para administrar, gravar y enajenar los bienes de la incapaz para cubrir sus necesidades médicas. Ahí estaba, negro sobre blanco. No querían vender la casa conmigo consciente. Sabían que yo me negaría, o que si la vendía, el dinero sería mío. Necesitaban que yo fuera una incapaz, un vegetal legal, para que Roberto pudiera firmar la venta en mi nombre, meterme en el asilo más barato que encontraran, ese tal El Ocaso, cuyo presupuesto encontré ayer, y quedarse con los millones restantes. No era solo codicia, era una conspiración criminal. Mi propio hijo, al que amamanté, al que cuidé cuando tenía fiebre, al que defendí contra el mundo, estaba planeando anularme como ser humano, borrar mi identidad y encerrarme hasta que me muriera de tristeza, solo para poder seguir pagando su estilo de vida de nuevo rico. Sentí ganas de vomitar. Corrí al baño privado de la recámara, un espacio de mármol y cristal que olía a jabón caro, y tuve arcadas secas sobre el lavabo. No salió nada más que un gemido animal, un sonido gutural que venía de lo más profundo de mis entrañas. Me miré en el espejo gigante iluminado por luces LED. Mi cara estaba pálida, mis ojos desorbitados. «Te quieren matar», Carmen, le dije a mi reflejo, y esta vez no era una metáfora. «Te quieren matar en vida». El dolor de la traición se transformó en algo sólido, duro y afilado, una armadura. Me lavé la cara con agua helada. Al levantar la vista, ya no había lágrimas. Las lágrimas son para los que tienen esperanza de que las cosas se arreglen hablando. Aquí no había nada que hablar. Aquí había una guerra, y ellos acababan de cometer el error de subestimar al enemigo. Creyeron que la viejita era débil. Olvidaron que antes de ser vieja fui madre soltera en un México machista, que sobreviví a crisis económicas, que levanté paredes con mis manos. Olvidaron que la sangre que corre por las venas de Roberto es la mía. Pero mientras él heredó mi apellido, no heredó mis agallas. Regresé al escritorio y seguí buscando. Necesitaba más. Necesitaba fechas. Encontré una agenda de Vanessa. Fui directo a la fecha de regreso del crucero, 28 de julio. Ahí, escrito con su caligrafía redonda y adornada con corazoncitos, decía: 10 de la mañana, llegada a GDL, 12 de la tarde, llevar a C. A chequeo con Alfonso, llevar sedantes. 2 de la tarde, ingreso en El Ocaso. 5 de la tarde, cita con notario para el poder. Lo tenían todo cronometrado. Iban a drogarme, llevar sedantes. Me iban a decir que íbamos a un chequeo médico rutinario, me darían algo para calmarme, y despertaría encerrada en un cuarto compartido en un asilo de mala muerte,
declarada loca por un juez comprado, sin casa, sin dinero y sin voz. Cerré la carpeta. La abracé contra mi pecho como si fuera un escudo. Este documento no se quedaba aquí. Esto era mi salvoconducto y su condena. Bajé las escaleras con una energía que no sentía hace 20 años. El dolor de la artritis desapareció. La fatiga desapareció. Ahora solo existía el objetivo. Justo en ese momento sonó el timbre. Era Tere. Miré por la mirilla y vi su rostro amable y preocupado. Tere, mi amiga de la infancia, la que siempre me dijo: Carmelita, mímate tú, porque ellos no lo harán. ¿Qué razón tenías, amiga? Abrí la puerta. Tere me miró, y su sonrisa se borró al ver mi expresión. Carmen, ¿qué pasa? ¿Te ves? Te ves como si hubieras visto al diablo. No al diablo, Tere respondí, dejándola pasar y cerrando la puerta con doble llave, como si eso pudiera dejar fuera la maldad que ya vivía adentro. Vi a mi hijo, o a lo que queda de él. Le extendí la carpeta azul sobre la mesa del comedor. Léelo, y luego dime qué tan rápido podemos vender esta casa. No quiero el mejor precio, Tere. Quiero el dinero más rápido. Necesito liquidez para desaparecer antes del 28 de julio. Pero Carmen, ¿qué es esto? Tere abrió la carpeta y sus ojos se abrieron como platos al leer el diagnóstico falso. Se llevó la mano a la boca. Esto es cárcel, Carmen. Esto es un delito. Lo sé. Y por eso mismo voy a vender la casa. Es mía. Legalmente sigue siendo mía, y no hay ningún juez que haya dictado sentencia todavía. Voy a venderla, voy a tomar el dinero, y me voy a ir tan lejos que ni sus abogados ni sus mentiras me puedan alcanzar. Tere me miró con una mezcla de horror y admiración. ¿Estás segura? Una vez que firmes, no hay vuelta atrás. Los vas a dejar en la calle. No, Tere respondí, con una frialdad que me asustó incluso a mí. Ellos planearon dejarme en una celda acolchada. Yo les estoy dando la libertad de empezar de cero. Es más misericordia de la que ellos tuvieron conmigo. Véndela, ordené. Véndela como remate a esos inversionistas tuyos. Que traigan el efectivo mañana. Tere asintió, sacó su celular y empezó a marcar. Yo me quedé parada frente a la ventana, mirando el jardín perfectamente cuidado donde mis nietos jugaban, pensando en que a veces, para salvarse a uno mismo, hay que quemar el propio barco, y yo estaba a punto de prenderle fuego a todo el puerto. El lunes llegó a Guadalajara no con el canto de los pájaros, sino con el sonido de los neumáticos de una camioneta blindada estacionándose frente a mi casa. Eran las 9 de la mañana. Tere no había perdido el tiempo. Me había dicho que traería a los tiburones, y no mentía. Eran 3 hombres vestidos con trajes impecables, pero con miradas que te calculaban el precio de los órganos antes de saludarte. Inversionistas. De esos que compran problemas ajenos por centavos para vender soluciones por millones. Yo los recibí con café y con la espalda recta, vestida no como la abuela resignada que Roberto y Vanessa conocían, sino como la dueña del terreno, porque eso era lo que ellos habían olvidado. El título de propiedad no entiende de sentimientos, solo de firmas, y la pluma todavía la tenía yo. Doña Carmen, dijo el líder del grupo, un tal ingeniero Salazar, mirando las molduras del techo con codicia disimulada. La casa es magnífica, la ubicación en Zapopan es inmejorable, pero usted sabe cómo está el mercado, y si necesita liquidez inmediata, en menos de 48 horas. El precio baja. Me ofreció una cifra que en otro momento me habría hecho echarlo a patadas de mi sala, un 40% menos del valor comercial. Era un robo a mano armada, pero legal. Tere me miró con preocupación, esperando que yo negociara, que peleara por mi patrimonio de toda una vida. Pero Salazar no entendía algo fundamental. Yo no estaba vendiendo ladrillos y cemento, yo estaba comprando tiempo, estaba comprando mi vida de vuelta, y la libertad. Aprendí ese día, siempre tiene un impuesto de salida carísimo. Acepto, dije, sin que me temblara la voz. Salazar parpadeó, sorprendido por la falta de resistencia. ¿Así nada más? ¿Sin contraoferta? Con una condición, añadí, clavándole la mirada. El pago debe estar en mi cuenta mañana al mediodía. Y quiero discreción absoluta hasta que se firme la escritura ante el notario el jueves. Nadie, absolutamente nadie, puede saber que esta casa cambió de manos hasta el viernes. Trato hecho, señora. A nosotros no nos gusta el chisme,
nos gusta el negocio. Firmamos el contrato de promesa de compraventa sobre la mesa de cristal donde Vanessa solía organizar sus cenas presumidas. Mientras estampaba mi firma, sentí una punzada en el estómago. Estaba malbaratando el esfuerzo de mi esposo, los años de tamales, las desveladas. Pero luego recordé la carpeta azul en el cajón de arriba, el diagnóstico falso de demencia, el plan del asilo. Ese dinero, aunque fuera menos del justo, era mi boleto de escape. Si esperaba a venderla bien, terminaría encerrada y sedada. A veces perder dinero es la única forma de ganar la guerra. A veces escuchar hasta el final es el primer paso para no callar más. Sigue conmigo. En cuanto los tiburones se fueron, salí disparada a la oficina del licenciado Morales. Él ya me estaba esperando con una cara de pocos amigos, sosteniendo la copia del expediente médico falso que le había enviado por foto. Morales es un viejo lobo de mar, un abogado de la vieja escuela que ha visto de todo, pero esto lo tenía rojo de ira. «Es un hijo de la chingada, Carmen», gritó, golpeando el escritorio, olvidando cualquier protocolo. «Perdona mi francés, pero Roberto no tiene madre. Bueno, sí tiene, y la quiere declarar loca. Conozco a este psiquiatra, Giraldo. Es un mercenario. Vende recetas y dictámenes al mejor postor. Si hubieran presentado esto ante un juez familiar mientras tú estabas de viaje o sedada, te juro que te ganan la interdicción. El sistema es lento y corrupto. Para cuando hubiéramos probado tu cordura, ya estarías en ese asilo hediondo y la casa vendida». Sentí un escalofrío. La confirmación de un experto hacía que el terror fuera real. No era paranoia mía. Estuve a un paso del abismo. Por eso vendí la casa hoy, Morales. Como remate. «Ya firmé». «Hiciste bien», dijo él, calmándose un poco. «Ahora vamos a blindarte. Vamos a revocar cualquier poder notarial que le hayas dado a Roberto en el pasado. Y vamos a redactar un acta circunstanciada donde declaras que estás en pleno uso de tus facultades, adjuntando un certificado médico real que te conseguí con un neurólogo honesto esta misma mañana. Si intentan usar ese papel de Giraldo después de esto, los metemos a la cárcel por fraude procesal». «¿Y el testamento?», pregunté, sintiendo cómo se me secaba la boca. «Ese es el siguiente paso. ¿A quién le dejas todo?». Pensé en Roberto, en mi Betito, en el niño que se raspaba las rodillas y corría a mis brazos. Ese niño había muerto, devorado por la ambición de un hombre débil y una mujer cruel. A nadie respondí, o mejor dicho, a mí misma. «Voy a gastármelo todo, Morales, en vida, y lo que sobre, dónalo a los perros de la calle. Ellos son más leales». Salí del despacho con los documentos en regla y una sensación extraña en el pecho. No era alegría, era el vacío que deja la amputación de un miembro gangrenado. Duele, pero sabes que si no lo cortabas, te mataba la infección. De regreso a casa, mi celular vibró. Era un mensaje de Vanessa. «Hola, Carmelita. Espero que estés descansando rico. Nosotros aquí extrañándote mucho. Los niños preguntan por ti. Te mandamos besos. Nos vemos el domingo». La hipocresía goteaba de cada palabra como veneno dulce. «Extrañándote». Claro, extrañaban a la niñera gratuita, a la cocinera, a la patrocinadora. Extrañaban la comodidad de tenerme ahí para ignorarme. Me imaginé a Vanessa escribiendo eso desde un camastro en la cubierta del barco, con un cóctel en la mano, riéndose con Roberto sobre lo fácil que sería deshacerse de mí al volver. «Ya casi, mi amor», le diría ella. «Solo unos días más y tendremos la casa para nosotros y el dinero para tus deudas». «Pobre ilusa», murmuré, aventando el celular al asiento del copiloto del taxi. «El domingo no van a encontrar a una abuelita esperando con la sopa caliente. Van a encontrar un infierno». Llegué a la casa y comencé la tarea más dolorosa, la mudanza silenciosa. Contraté a una empresa de fletes express, de esas que trabajan de noche y no hacen preguntas. «Quiero que se lleven todo lo que hay en el estudio de mi nuera y en la oficina de mi hijo a una bodega», les instruí. «Pero mis cosas se van conmigo». Empecé a empacar. No me llevé mucho, solo lo esencial: mi ropa, mis joyas, las pocas que me quedaban y que Vanessa no me había pedido prestadas para nunca devolver, y las fotos viejas. Al abrir el closet de blancos para sacar una maleta, encontré algo que me detuvo en seco.
Era la colcha que tejí para el nacimiento de Santi. Estaba arrumbada al fondo, manchada de algo que parecía vino tinto, usada probablemente para limpiar algún desastre y luego olvidada. Esa colcha me tomó 6 meses tejerla, cada puntada era una oración por mi nieto, y ahora era un trapo sucio. La tomé entre mis manos y por primera vez en días sentí ganas de llorar, pero no lloré. En lugar de eso, caminé hacia la cocina, tomé unas tijeras de pollero y la corté en pedazos. Rasgué la lana, deshice los nudos, destruí el trabajo de mis manos. Se acabó la abuela que teje, dije, tirando los retazos al bote de basura. Se acabó la Carmen, que remienda lo que otros rompen. El martes a las 12 en punto, mi celular sonó con una notificación del banco. El depósito de los inversionistas había caído. Era una cantidad obscena de ceros, dinero suficiente para vivir tranquila el resto de mis días, o para viajar por el mundo 3 veces. Dinero que Roberto ya se había gastado en su mente. Miré la pantalla, incrédula. Ya no era una anciana desvalida a merced de su hijo. Era una mujer millonaria, libre y sola, terriblemente sola, pero la soledad con dinero y dignidad es mucho mejor que la compañía con desprecio. Esa noche, dormí en la casa vacía de mis cosas personales, pero llena todavía de los muebles de ellos. Me sentía como un fantasma en mi propia vida. Había vendido el techo sobre sus cabezas, los había desheredado, estaba a punto de desaparecer, y sin embargo, mientras escuchaba el silencio de Zapopan, supe que la verdadera traición no fue la mía. Yo solo estaba devolviendo el golpe. Ellos tiraron la primera piedra. Yo solo estaba derrumbando la montaña entera sobre ellos. El jueves firmaría la escritura, el viernes volaría a París, y el domingo sería el día del juicio final para la familia Ibarra López. Que Dios los agarre confesados, porque yo ya no tenía misericordia que ofrecer. El jueves llegó con una precisión militar. A las 8 de la mañana, 3 camiones de mudanza, no de esos elegantes que envuelven cada copa en papel de seda, sino de esos que cargan rápido y cobran en efectivo, se estacionaron frente a la casa. Los vecinos del coto, siempre pendientes detrás de sus cortinas de encaje, seguramente pensaron que Roberto había comprado muebles nuevos, o que estábamos remodelando. Nadie imaginaba que lo que estaban presenciando era el desmantelamiento de una vida entera. Yo estaba parada en la puerta, con una lista en la mano y el corazón blindado, cuando el capataz, un hombre robusto con bigote que se presentó como Don Chuy, me preguntó qué se iba y qué se quedaba. Mi respuesta fue simple y brutal: se va todo lo que no sea mío. Y como esta casa ya no es de ellos, nada de lo que ven aquí tiene derecho a permanecer. Ver cómo desarmaban el reino de Vanessa fue una experiencia extrañamente catártica. Esos sillones de terciopelo gris que ella no me dejaba tocar para no ensuciarlos, ahora eran cargados por hombres sudorosos que no tenían ningún reparo en arrastrarlos por el piso. La mesa de comedor de mármol importado, esa donde se sentaban sus amigos a burlarse de la gente naca, salió por la puerta grande tambaleándose, perdiendo toda su majestuosidad. Yo no sentía lástima por los objetos no tienen alma, no traicionan, no conspiran para encerrarte en un asilo, pero sí sentí una punzada de dolor agudo cuando entraron al cuarto de los niños. Don Chuy salió cargando la cama de coche de carreras de Santi y la casa de muñecas victoriana de Vale. Ahí sí tuve que voltear la cara. Esos niños no tenían la culpa de la ambición de sus padres, pero eran las víctimas colaterales de esta guerra. Roberto y Vanessa los habían usado como escudos humanos, como moneda de cambio emocional, y ahora, inevitablemente, iban a sufrir el impacto de la bomba. ¿A dónde llevamos todo esto, jefa?, preguntó uno de los cargadores, secándose el sudor de la frente con un trapo rojo. A la bodega que renté en las afueras, por la carretera a Tezistán, respondí, entregándole la dirección y las llaves del candado. Está pagado por 3 meses. Después de eso, si no van a reclamar sus cosas, es problema de ellos. 3 meses. Ese era mi último acto de misericordia materna. No los dejaba en la calle con lo puesto. Les daba un techo temporal para sus tiliches, aunque ellos me hubieran negado un techo permanente para mi vejez. Mientras empacaban la recámara principal, ocurrió algo que terminó de matar cualquier rastro de duda que pudiera quedarme.
Uno de los muchachos me llamó desde el vestidor de Vanessa. Oiga, señora, esta caja fuerte está abierta. ¿También nos la llevamos o quiere revisar qué hay adentro? Me acerqué. Vanessa, en su arrogancia y prisa por irse al crucero, había dejado la pequeña caja fuerte entreabierta, confiada en la seguridad del coto y en que la vieja tonta de su suegra nunca entraría ahí. Miré dentro. Había pasaportes viejos, algunos dólares en efectivo y una cajita de terciopelo negro. La reconocí al instante. Mis manos temblaron al tomarla. Era la caja donde guardaba el anillo de compromiso de mi madre, una joya antigua de oro y rubí que había desaparecido hacía 2 años. Yo me había cansado de buscarlo. Lloré durante semanas, pensando que mi memoria empezaba a fallar, que lo había perdido en algún descuido. Vanessa incluso me ayudó a buscarlo, consolándome con esa voz falsa. Ay, Carmelita, ya estás perdiendo la cabeza, seguro lo tiraste a la basura sin querer. Abrí la caja. Ahí estaba el anillo, brillando con una luz roja acusadora. Me lo habían robado. Mi propia nuera me había robado la joya más preciada de mi familia. Me había hecho creer que estaba loca, que mi mente fallaba, todo para quedársela a ella. Y Roberto. Roberto tenía que saberlo. Él conocía ese anillo. Él sabía lo que significaba para mí. Malditos, susurré, y la palabra salió cargada de un odio frío y puro. Malditos sean los dos. Me puse el anillo en el dedo meñique, porque mis nudillos se habían hinchado con la edad y ya no me entraba en el anular. Sentí su peso como una promesa. Llévense todo, grité a los cargadores, con una furia renovada. No dejen ni un calcetín. Quiero esta casa vacía en 2 horas. A media tarde, cuando el último camión se alejó dejando marcas de neumáticos en el asfalto perfecto de la calle, apareció Lucha. Doña Lucha, mi vecina y única confidente en ese barrio de gente estirada, se acercó a la reja, mirando con los ojos muy abiertos la fachada ahora extrañamente silenciosa de la casa. Carmen, por el amor de Dios, ¿qué hiciste?, preguntó en un susurro, como si temiera que los muros oyeran. Vi los camiones. ¿Los corriste? No, Lucha, me voy yo. Y ellos tendrán que buscar dónde poner su estatus, porque aquí ya no cabe. Lucha se persignó. Te van a matar cuando regresen, mujer. Roberto se va a volver loco. Vanessa te va a demandar hasta por el aire que respiras. Que lo intenten, respondí, soltando una risa seca que no llegó a mis ojos. Ya no tengo nada a mi nombre. Lucha, vendí la casa. El dinero está en una cuenta en el extranjero desde esta mañana. Y yo me voy a París. Lucha se quedó boquiabierta. París siempre había sido nuestro chiste local, el sueño guajiro de 2 viejas que tomaban café y hablaban de lo que harían si se ganaran la lotería. ¿Hablas en serio? ¿A París, Francia? Sí. Mi vuelo sale mañana a las 6 de la tarde. Vía Ciudad de México. Lucha me miró, con una mezcla de terror y admiración absoluta. Metió la mano por entre los barrotes de la reja y me apretó el brazo. Vete, Carmen. Vete y no mires atrás. Porque si te quedas aquí, te van a comer viva. Esa gente no tiene corazón, y tú ya les diste demasiada sangre. Corre, amiga, corre por todas nosotras que nos quedamos aguantando. Sus palabras fueron el último empujón que necesitaba. Corre por todas nosotras. No era solo por mí, era por cada mujer que se ha hecho pequeña para que otros crezcan, por cada madre que ha aceptado las obras de cariño. Mi huida era un acto de revolución. Esa noche, la última noche, la pasé en un hotel cerca del aeropuerto. No quise dormir en la casa vacía. Ya no era mía. Pertenecía a los inversionistas que llegarían el lunes a remodelar. Dejé las llaves en la cocina, sobre la isla de granito, junto a la carta y el sobre amarillo con los documentos del asilo y la venta. Me acosté en la cama del hotel, mirando el techo desconocido. Mi celular estaba apagado. Lo había desconectado después de transferir el último centavo y bloquear los números de Roberto y Vanessa. Mañana compraría un chip nuevo en el aeropuerto. Mañana sería otra persona. Pero el miedo, ese viejo compañero, intentó colarse en la habitación. ¿Qué iba a hacer yo sola en París a los 65 años? No hablaba francés más allá de bonjour y merci. No conocía a nadie más que a mi prima lejana que vivía allá y con la que no hablaba hacía años. ¿Y si me enfermaba?
¿Y si moría sola en un apartamento frío? Entonces miré el anillo de rubí en mi dedo. Brillaba bajo la luz de la lámpara de noche. Sobreviví al robo. Sobreviví al desprecio. Sobreviví al intento de encerrarme en un manicomio. Sobreviviré a París, me dije en voz alta. Al menos allá. Si muero sola, moriré libre. Amaneció viernes. El día del despegue. Me vestí con mi mejor traje sastre, me puse un labial rojo que no usaba desde hacía décadas y pedí un Uber al aeropuerto. Mientras el coche avanzaba por la carretera a Chapala, vi los letreros de Guadalajara alejarse. Dejaba atrás mi vida entera. Dejaba atrás los fantasmas de mi esposo, la ingratitud de mi hijo, la crueldad de mi nuera. Llegué al mostrador de Air France. Esta vez, nadie me dijo que mi reserva estaba cancelada. Esta vez, yo era la dueña de mi destino. Un boleto sencillo a París, por favor, le dije a la señorita, en clase ejecutiva. ¿Sencillo, señora? ¿No tiene fecha de regreso? Sonreí. Una sonrisa verdadera, amplia, liberadora. No, señorita, no pienso regresar. Subí al avión. Cuando los motores rugieron y sentí la presión en el pecho del despegue, miré por la ventanilla. La ciudad se hacía pequeña, insignificante, un manchón gris y verde. Ahí abajo, en algún lugar del mar Caribe, mi hijo brindaba por su familia nuclear, sin saber que la bomba ya había estallado y que la onda expansiva estaba a punto de alcanzarlo. Yo cerré los ojos y pedí una copa de champaña. La guerra había terminado. Ahora empezaba la vida. El domingo por la tarde, el sol caía a plomo sobre Guadalajara, derritiendo el asfalto y evaporando la paciencia de cualquiera que no estuviera bajo el aire acondicionado. Pero para la familia Ibarra López, el calor era solo un accesorio más de su triunfal regreso. Llegaron en un Uber XL desde el aeropuerto, bronceados, con las pieles rojas por el sol del Caribe y cargados con maletas llenas de recuerdos y souvenirs baratos. Roberto bajó primero, ajustándose las gafas de sol, sintiéndose el rey del mundo. Vanessa descendió después, sacudiéndose el cabello con ese gesto de diva cansada que había perfeccionado, gritándole a los niños que no corrieran. Se veían felices, o al menos, se veían como la imagen de éxito que tanto se esforzaban en proyectar. Mientras el Uber se alejaba, se quedaron parados frente a la fachada de piedra volcánica de la casa, su castillo, su refugio, sin saber que ya no eran reyes, sino mendigos a las puertas de un palacio ajeno. Roberto subió los escalones de la entrada con paso firme, silbando una melodía que habían bailado en la cubierta del barco la noche anterior. Sacó su llavero, ese llavero de piel italiana que le regalé hace años, y buscó la llave de la entrada principal. La introdujo en la cerradura y giró. O al menos, intentó girar. La llave entró, pero se topó con una resistencia metálica y fría. No giraba. Roberto frunció el ceño, la sacó, la limpió con su camisa polo y volvió a intentar. Nada. «Ay, Roberto, ¿qué pasa?», se quejó Vanessa, abanicándose con su sombrero de paja. «Hace un calor infernal, abre ya. Los niños tienen sed». «Es la llave». «Se atora», murmuró él, forzando el metal hasta que sus nudillos se pusieron blancos. «Seguro mi mamá le puso el pasador por dentro y se quedó dormida. Ya sabes cómo es, se toma sus pastillas para la presión y no oye ni un terremoto». «Dios mío», explotó ella, empujándolo para tocar el timbre furiosamente. «Carmelita, Carmen, abre la puerta. Qué mujer tan inútil. Te juro que esto es lo último que aguanto. Mañana mismo empezamos los trámites para el asilo, Roberto. No puedo vivir con una portera que no abre la puerta». El timbre resonó dentro de la casa, pero no se escucharon los pasos arrastrados de la abuela, ni el ladrido de algún perro, ni el sonido de la televisión. Solo silencio, un silencio denso que se filtraba a través de la madera maciza de la puerta. Vanessa golpeó la madera con el puño cerrado, perdiendo toda su elegancia de señora de sociedad. «Carmen, abre o tiro la puerta». De repente se escuchó el sonido de un cerrojo deslizándose por dentro. Roberto suspiró aliviado. «Ya ves, solo estaba dormida». «Calma, Vanessa». La puerta se abrió, pero no fue mi rostro cansado y mis ojos disculpándose lo que vieron. En el umbral estaba parado un hombre desconocido,
Un tipo robusto, de unos 40 años, vestido con un overol azul manchado de pintura blanca y con una mascarilla colgada al cuello. Los miró con la indiferencia de quien ve a un vendedor ambulante inoportuno. ¿Se les ofrece algo?, preguntó el hombre, bloqueando la entrada con su cuerpo. Roberto y Vanessa se quedaron paralizados, como si estuvieran viendo un fantasma. Roberto fue el primero en reaccionar, sacando el pecho en un intento patético de intimidación. ¿Quién eres tú? ¿Y qué haces en mi casa? ¿Dónde está mi madre? Hazte a un lado, o llamo a la policía. El hombre soltó una risa corta, seca. ¿Su casa? Disculpe, joven, pero creo que el sol le afectó el cerebro. Esta propiedad pertenece a Inmobiliaria Salazar S.A., de CV desde el jueves pasado. Estamos en proceso de remodelación. Así que, si no tienen cita con el arquitecto, les voy a pedir que se retiren de mi pórtico porque me están ensuciando el piso recién lavado. ¿Qué estupidez estás diciendo?, gritó Vanessa, histérica, intentando asomarse por encima del hombro del hombre. Yo vivo aquí. Mis cosas están adentro. Roberto, haz algo. Seguro es un ladrón. Llama al 911. Roberto, rojo de ira y confusión, empujó al hombre y logró entrar a la fuerza al vestíbulo. ¡Mamá!, gritó. «Mamá, sal de donde estés». Pero su grito no encontró respuesta. Encontró eco, ese eco hueco, metálico y solitario que solo existe en los lugares abandonados. Roberto se detuvo en seco en medio de la sala. Sus ojos recorrieron el espacio con incredulidad. Donde antes estaba el sofá de piel en L, ahora solo había marcas en la alfombra. Donde estaba la pantalla de 80 pulgadas, solo quedaban los taquetes en la pared blanca. No había mesas, no había lámparas, no había cuadros. La casa no estaba desordenada. Estaba vacía, completamente, desoladoramente vacía, como si una aspiradora gigante hubiera succionado cada rastro de vida, dejando solo el cascarón frío de la arquitectura. Vanessa entró corriendo detrás de él y su grito de horror resonó en las paredes desnudas. «Mis muebles, mi decoración». Corrió hacia las escaleras, tropezando con sus propios tacones, y subió como una loca hacia las habitaciones. «Santi, vale, vengan». Los niños entraron asustados, agarrados de las manos. Al ver la sala vacía, Santi soltó su mochila de Batman y rompió en llanto. «¿Dónde está la tele? ¿Dónde están mis juguetes?», gimoteó, mirando a su padre con ojos acusadores. Pero Roberto no podía contestar. Estaba pálido, temblando, girando sobre su propio eje como un animal enjaulado. Corrió a la cocina. Era el único lugar que conservaba algo, la isla de granito. Y sobre ella, como un monumento funerario en medio del desierto, había 3 cosas: un juego de llaves, una carpeta azul y un sobre blanco. Roberto se acercó a la isla como si caminara hacia la guillotina. Reconoció la carpeta azul al instante. Era la de Proyecto Libertad, la que tenía escondida al fondo de su cajón. Sintió que las piernas le fallaban y tuvo que apoyarse en el granito frío para no caer. Ella sabía. Ella lo sabía todo. Vanessa bajó las escaleras hecha una furia, con el maquillaje corrido por las lágrimas de rabia. «Se llevaron todo. El vestidor está vacío. Mis joyas, mis bolsas, la ropa de los niños. No dejaron nada». Se lanzó sobre Roberto y lo golpeó en el pecho con sus puños cerrados. «¿Qué pasó, Roberto? Dijiste que tu madre era una estúpida manejable. Dijiste que la casa era nuestra». «Cállate, Vanessa», susurró él, con la voz rota. «No me callo», chilló ella, su voz rebotando en la acústica perfecta de la casa vacía. «Esa vieja infeliz vendió la casa, nos dejó en la calle. Nos robó». «Ella no nos robó», rugió Roberto, golpeando la mesa con tal fuerza que los niños gritaron de miedo. «La casa era de ella, siempre fue de ella. Y sabe lo del asilo». Tomó la carpeta azul y se la aventó a Vanessa a la cara. Los papeles del diagnóstico falso volaron por el aire, cayendo al suelo como confeti en una fiesta macabra. Vanessa miró los documentos dispersos y su rostro pasó de la ira al terror puro. ¿Ella encontró esto? Sí, Vanessa. Encontró esto. Y por eso nos hizo esto. En ese momento, el hombre del overol entró a la cocina,
acompañado ahora por 2 guardias de seguridad privada del coto que habían llegado al escuchar los gritos. «Señores», dijo el hombre, con tono autoritario, «ya llamé a la policía. Tienen 5 minutos para sacar sus maletas de mi propiedad antes de que los saquen esposados por allanamiento de morada». El dueño anterior, una tal señora Carmen, dejó instrucciones muy claras: entregar posesión inmediata al comprador y no permitir el acceso a personas no autorizadas. Y ustedes, claramente, no están autorizados. ¿Personas no autorizadas?, balbuceó Roberto, con los ojos llenos de lágrimas. Soy su hijo. Pues parece que ella renunció a ese título, joven, porque en la escritura de venta dice que la vendedora es soltera, sin dependientes económicos ni cargas familiares. Ahora, por favor, afuera. La humillación final llegó cuando tuvieron que arrastrar sus maletas Louis Vuitton por el piso de mármol que ya no les pertenecía, bajo la mirada burlona de los albañiles que empezaban a entrar por la puerta de servicio. Salieron a la calle, al calor sofocante de la tarde. Los niños lloraban de hambre y cansancio. Vanessa se sentó en la banqueta, sin importarle ensuciar su vestido de diseñador, y escondió la cara entre las manos. Los vecinos empezaron a salir. Vi las cortinas moverse. Vi a doña Lucha parada en su pórtico, cruzada de brazos, con una sonrisa triste pero satisfecha en el rostro. Roberto la miró, buscando un aliado, alguien que le dijera que esto era una pesadilla. «Doña Lucha», suplicó él, «¿usted sabe dónde está mi mamá? ¿Sabe qué pasó?» Lucha lo miró con el desprecio que se le da a un perro que muerde la mano que le da de comer. «Tu mamá se fue, Betito. Se fue a vivir, algo que ustedes nunca la dejaron hacer. Y no sé dónde está. Y si supiera, preferiría cortarme la lengua antes que decírtelo». Roberto se quedó ahí, parado en medio de la calle, con el sol quemándole la nuca y la realidad cayéndole encima como una losa de concreto. No tenían casa, no tenían muebles. Sus tarjetas estaban topadas, y su madre, la banca inagotable, había cerrado la sucursal para siempre. Entonces recordó el sobre blanco que había dejado sobre la isla de la cocina. En su aturdimiento, lo había tomado mecánicamente y lo tenía arrugado en la mano. Lo abrió con dedos temblorosos. Adentro no había dinero. No había un cheque. Solo había una hoja de papel bond con una sola frase escrita a mano, con esa caligrafía perfecta de maestra de escuela que él conocía tan bien. La familia nuclear no necesita satélites. Disfruten su espacio. Atentamente. La visita. Roberto cayó de rodillas en el asfalto caliente y por primera vez en su vida adulta lloró. No por su madre, sino por él mismo, porque en ese vacío inmenso entendió que había perdido lo único que realmente tenía valor, y lo había cambiado por un boleto de crucero que ya ni siquiera recordaba. La banqueta caliente de Zapopan fue el primer escenario de su nueva realidad, pero la verdadera caída a los infiernos ocurrió una hora después en el lobby de un hotel que no tenía ni la mitad de las estrellas a las que Vanessa estaba acostumbrada. Después de ser echados como perros callejeros de la que creían su propiedad, la familia nuclear tuvo que refugiarse en el Hotel Plaza, un lugar decente pero genérico cerca de la Plaza del Sol. No había suites disponibles, solo 2 habitaciones estándar con vista al estacionamiento. Vanessa entró al lobby, arrastrando sus maletas, con una furia que hacía que los recepcionistas desviaran la mirada. Los niños, Santi y Vale, estaban sentados en los sillones del vestíbulo, comiendo unas papas fritas rancias que Roberto les compró en una tienda de conveniencia, porque la cena de verdad tendría que esperar. Roberto se acercó al mostrador, intentando recuperar algo de su dignidad perdida. Se ajustó el cuello de la camisa polo, ahora sudada y arrugada, y sacó su cartera. 2 habitaciones por una semana, dijo, lanzando su tarjeta Platinum sobre el mostrador de granito falso. Y carguen servicio a la habitación. Mi esposa necesita una botella de vino blanco. Urgente. El recepcionista, un joven con acné y cara de aburrimiento, pasó la tarjeta por la terminal. Roberto tamborileaba los dedos sobre la madera, impaciente, mirando de reojo a Vanessa, quien hablaba por teléfono a gritos con su madre, seguramente contándole la tragedia y pintándose como la víctima de una suegra loca. «Disculpe, señor», dijo el recepcionista, rompiendo la burbuja de Roberto.
La tarjeta fue rechazada. Imposible, bufó Roberto, soltando una risa nerviosa. Es una Platinum sin límite preestablecido. Pásala de nuevo. Seguro su terminal es vieja. El chico la pasó de nuevo. El pitido agudo de error resonó en el lobby silencioso como un disparo. Fondos insuficientes o tarjeta bloqueada por el emisor, señor. ¿Tiene otra forma de pago? Roberto sintió un sudor frío bajando por su espalda. Sacó la tarjeta de débito del despacho, la de la cuenta empresarial, Ibarra Arquitectos. Esa nunca fallaba. Ahí estaba el flujo de efectivo de los proyectos, los anticipos de los clientes. Prueba con esta. El pitido se repitió. 3 veces. Lo siento, señor. También rechazada. Cuenta congelada o inexistente, dice el sistema. En ese momento, el mundo de Roberto se detuvo. No era un error del banco, no era un fallo del sistema, era ella. Vanessa se acercó, al notar que la transacción no avanzaba. ¿Qué pasa ahora, Roberto? ¿Por qué no nos dan las llaves? Los niños están durmiendo. Las tarjetas no pasan, susurró él, con la cara gris. Todas están bloqueadas. Tuvo que pagar una sola noche con el poco efectivo que traía en la cartera. Billetes arrugados que sobraron del viaje. Subieron a la habitación en silencio. Una habitación pequeña, con 2 camas matrimoniales y una alfombra que olía a tabaco viejo. Vanessa aventó su bolsa al suelo y se giró hacia él con los ojos inyectados en sangre. ¿Qué significa que las tarjetas no pasan? Tú eres el arquitecto exitoso, ¿no? ¿O eso también era mentira? No sé, Vanessa. Déjame revisar la banca en línea. Roberto se sentó en la orilla de la cama y abrió su laptop con manos temblorosas. Entró al portal del banco. Al ver el saldo de la cuenta personal, apareció un 0 redondo. Al entrar a la cuenta empresarial, la de Ibarra Arquitectos, encontró algo peor, un saldo negativo y una notificación de transferencia masiva realizada el lunes pasado. El concepto de la transferencia era simple. Retiro de capital, socia mayoritaria Carmen Ibarra. Me vació, murmuró Roberto, sintiendo que le faltaba el aire. Sacó todo el dinero del despacho. ¿Tú trabajas ahí? No, Vanessa. Roberto se cubrió la cara con las manos y por primera vez la verdad salió de su boca sin filtros. Ella puso el capital inicial. Ella pagó la oficina. Ella pagó las nóminas los meses que no tuvimos clientes. Legalmente, ella posee el 90% de las acciones. Yo solo soy el administrador. Vanessa lo miró con un asco tan profundo que Roberto sintió que se encogía físicamente. ¿Me estás diciendo que no tienes nada? ¿Que todo este tiempo hemos vivido de la caridad de tu madre y tú te hacías el gran empresario? Eres un fraude, Roberto, un mantenido. Cállate, gritó él. Al menos lee lo que mandó. En la bandeja de entrada de su correo había un email nuevo. No tenía asunto. Solo un archivo adjunto titulado Condiciones para el futuro. Roberto abrió el archivo. No era una carta sentimental. No había reproches llorosos. Era un documento legal, redactado con la frialdad de un contrato de negocios, pero firmado con la letra de su madre. Empezó a leer en voz alta, y cada palabra era un clavo más en el ataúd de su vida anterior. Roberto, si estás leyendo esto, ya te diste cuenta de que la casa no es tuya y el despacho tampoco. Durante años creí que te estaba ayudando al financiar tus sueños, pero solo estaba financiando tu mediocridad y la arrogancia de tu esposa. Un hombre de 40 años que necesita que su madre pague la hipoteca no es un hombre, es un parásito. He retirado mi inversión de la empresa. Es el dinero que usaste para comprar tu camioneta y pagar los viajes de Vanessa, disfrazado de gastos operativos. Se acabó. El grifo se cerró. Pero no soy un monstruo. No te voy a dejar morir de hambre. Aunque tú planearas dejarme morir en un asilo barato, sí, encontré el presupuesto del ocaso y el diagnóstico falso. Eso, hijo mío, es imperdonable. Roberto hizo una pausa. Vanessa se había quedado pálida al escuchar lo del asilo. Sabían que ella sabía. No había vuelta atrás. Continuó leyendo. Te dejo 2 opciones. Escucha bien, porque es la última vez que te doy a elegir. Opción A. Me demandas.
Gastas el poco dinero que te queda, si es que Vanessa no se lo gastó ya en bolsas, en abogados para pelear por una empresa que está a mi nombre y una casa que ya vendí legalmente. Perderás. Y cuando pierdas, me aseguraré de que todo Guadalajara sepa que intentaste declarar loca a tu propia madre para robarle. Opción B. Aceptas la realidad. Te haces hombre. Buscas un trabajo real donde no seas el jefe solo porque mami pagó la silla. Te mudas a una casa que puedas pagar con tu propio sudor. Si haces esto, y si demuestras en un año que puedes mantener a tus hijos sin pedirme un centavo, tal vez, solo tal vez, considere abrir un fideicomiso para la educación de mis nietos. Para ellos, no para ti. No para Vanessa. PD. El anillo de rubí de tu abuela que Vanessa perdió hace 2 años. Me lo llevé. Lo encontré en su caja fuerte. Dile a tu esposa que ladrona que roba a suegra no tiene 100 años de perdón, tiene un boleto directo a la miseria. El silencio en la habitación del hotel era absoluto. Solo se escuchaba el zumbido del aire acondicionado viejo. Roberto cerró la laptop lentamente. Sentía una mezcla de terror y una extraña admiración. Nunca, en sus 40 años de vida, había visto a su madre así. Siempre fue la sombra, la proveedora silenciosa. Ahora era un titán. Levantó la vista hacia Vanessa. Esperaba ver arrepentimiento, o miedo, o al menos solidaridad en la desgracia. Lo que vio fue a una mujer calculando sus propias opciones. Vanessa se levantó de la cama, se alisó el vestido arrugado y tomó su bolsa. ¿A dónde vas?, preguntó Roberto, con un hilo de voz. Me voy con mi mamá, respondió ella, fría como el hielo. No pienso quedarme en este hotel de quinta con un fracasado que no tiene ni dónde caerse muerto. ¿Me vas a dejar? ¿Ahora? ¿Cuando más te necesito? Roberto se levantó, intentando detenerla. Vanessa, somos una familia. La familia nuclear. La familia nuclear necesita un proveedor, Roberto. Y tú no eres nada sin tu mamá. Me das lástima. Vanessa fue al cuarto contiguo, despertó a los niños que dormían vestidos encima de la colcha y salió al pasillo arrastrando a Santi de un brazo y a Vale del otro. ¡Vámonos!, les gritó. Su padre nos arruinó. Vanessa, espera. Roberto corrió tras ella hasta el elevador, pero las puertas se cerraron en su cara, dejándolo reflejado en el metal pulido. Se quedó solo en el pasillo del hotel barato. Sin casa, sin empresa, sin esposa, y por primera vez entendió la magnitud de lo que Carmen le había dicho en la carta. No era un castigo, era una revelación. Toda su vida había sido una mentira financiada. Él no era el arquitecto exitoso, ni el esposo trofeo, ni el buen padre. Era un niño disfrazado de adulto que acababa de ser expulsado del patio de recreo. Regresó a la habitación vacía, miró las papas fritas a medio comer que sus hijos habían dejado, se sentó en el suelo, recargado contra la cama, y sacó su celular. Marcó el número de su madre, sabiendo que no contestaría. El número que usted marcó está apagado o fuera del área de servicio, dijo la grabación. Claro que estaba fuera de servicio. Ella estaba volando a París, ella estaba viviendo. Y él estaba empezando a morir, o tal vez, solo tal vez, a nacer de verdad, dolorosamente, desnudo y gritando, como debió haberlo hecho hace 20 años. Tienes razón. Mamá susurró a la habitación vacía, mientras las lágrimas finalmente rodaban por sus mejillas. Soy un parásito. Y esa noche, en la soledad de la ruina, Roberto durmió el sueño intranquilo de los que saben que al despertar no habrá desayuno servido en la mesa. París me recibió no con la lluvia gris que presagiaba mi tristeza, sino con un otoño dorado que parecía celebrar mi llegada. Mientras caminaba por los jardines de Luxemburgo, con el crujir de las hojas secas bajo mis botas nuevas, unas botas de piel que compré sin mirar el precio, solo porque me gustaron, sentí una ligereza que no experimentaba desde hacía 40 años. En Guadalajara, yo era la mamá de Roberto, la suegra de Vanessa, la viuda de López, etiquetas pesadas como lápidas. Aquí, entre extraños que hablaban un idioma musical y rápido, yo era simplemente una mujer. Una mujer con el pelo plateado y la mirada curiosa, que se sentaba en los cafés a observar la vida pasar sin tener que servirle el café a nadie.
El primer mes fue una desintoxicación. Mi cuerpo, acostumbrado a estar en tensión constante, esperando el próximo desaire o la próxima exigencia, tardó en relajarse. Me despertaba sobresaltada a las 6 de la mañana, pensando que tenía que preparar el desayuno para los niños o planchar las camisas de Roberto. Luego miraba el techo alto de mi pequeño apartamento en el barrio de Montmartre. Escuchaba el silencio bendito y recordaba, no hay nadie. No hay nadie a quien servir. Y esa soledad, que tanto temía en México, aquí sabía a gloria, sabía a croissants calientes y a libertad. Pero mientras yo sanaba mis heridas con vino tinto y museos, en México, la infección que había drenado de mi vida empezaba a supurar. Me enteré por un correo de Tere, mi amiga, que la situación de Roberto había caído en picada con una velocidad vertiginosa. Sin mi capital, el despacho Ibarra Arquitectos duró exactamente 3 semanas. Resulta que los clientes no confiaban en un arquitecto que no podía pagar ni la luz de su oficina. Y Vanessa mostró sus verdaderos colores tan pronto como se acabó el dinero. Tere me contó que la vieron gritándole a Roberto en el estacionamiento de una plaza comercial. «Eres un inútil», le vociferaba, sin importarle que la gente grabara con sus celulares. «Me prometiste una vida de reina y me tienes viviendo con mis padres. Si no tienes dinero, no sirves para nada». Esa frase, «si no tienes dinero, no sirves para nada», debió haber resonado en los oídos de Roberto como un eco maldito, porque era exactamente lo que ellos me habían hecho sentir a mí durante años. El karma, hijo mío, no es una venganza del universo, es simplemente el espejo que te devuelve la imagen de tus propias acciones. Roberto intentó conseguir trabajo. Claro que lo intentó, pero el mercado laboral es cruel con los hijos de mami de 40 años, cuya única experiencia real es gastar presupuestos ajenos. Me imaginé su primera entrevista, él, con su traje de diseñador ya un poco desgastado, sentado frente a un reclutador joven y agresivo en una constructora real. «Señor Ibarra», le diría el reclutador, revisando su currículum vacío de logros propios, «veo aquí que fue director general de su propia firma. ¿Por qué busca un puesto de dibujante junior?» Y Roberto tendría que tragar saliva, agachar la cabeza y admitir la verdad más humillante de su vida. Roberto terminó trabajando como supervisor de obra en una construcción en las afueras de Tlajomulco, ganando en un mes lo que antes se gastaba en una cena. Tere me dijo que lo vio una vez, flaco, quemado por el sol, con las botas llenas de lodo, comiendo una torta ahogada en un puesto callejero. Estaba solo. Vanessa lo había dejado, por supuesto, se llevó a los niños a casa de sus padres y le puso una demanda de divorcio y pensión alimenticia antes de que él pudiera siquiera cobrar su primera quincena. «No vas a ver a los niños hasta que pagues lo que corresponde», le dijo ella. «Usaba a mis nietos como moneda de cambio con él, tal como intentaron usarlos conmigo. La serpiente se estaba mordiendo su propia cola y el veneno era letal». Mientras tanto, en París, yo descubrí algo que me sacudió más que la traición de mi hijo. Descubrí que todavía estaba viva como mujer. Sucedió en una clase de pintura. Sí, me inscribí en un taller de acuarela, cumpliendo ese sueño adolescente que abandoné cuando me casé. El profesor era un hombre de mi edad, Jean-Paul, un francés con ojos risueños y manos manchadas de pintura. Un día, mientras yo luchaba por capturar la luz del Sena en el papel, él se acercó y tomó mi mano para corregir el trazo. Yo me tensé. Estaba acostumbrada a que Vanessa mirara mis manos con asco, diciendo que debía usar guantes porque mis manchas de la edad eran antiestéticas. Intenté retirar la mano, avergonzada, pero Jean-Paul no la soltó. «No escondas tus manos, Carmen», me dijo en su español afrancesado. «Tienen carácter, tienen historia, son manos que han trabajado, que han amado. Son hermosas, hermosas». Nadie me había dicho eso en 20 años. Sentí que las lágrimas me subían a los ojos, calientes y traicioneras. No lloré por tristeza, sino por la conmoción de ser vista, de ser apreciada no por lo que podía dar, sino por lo que era. Esa tarde, Jean-Paul me invitó a un café. No hablamos de hijos, ni de deudas, ni de enfermedades. Hablamos de arte, de política, de la vida. Me miraba a los ojos con interés genuino, y por primera vez no me sentí como una abuela. Esa noche, frente al espejo de mi pequeño baño parisino,
Me quité el maquillaje y me miré. Las arrugas seguían ahí, sí, pero la amargura en la comisura de mis labios había desaparecido. Un mes después, recibí un correo de Roberto. El asunto decía simplemente, perdón. Mis dedos temblaron sobre el teclado. ¿Debía abrirlo? ¿Era otra manipulación? ¿Me pediría dinero? Lo abrí. No había peticiones, no había excusas. Era un texto corto, escrito evidentemente desde un celular, tal vez en algún descanso de su obra polvorienta. Mamá, hoy comí solo en la banqueta. Vi a una señora vendiendo tamales y me acordé de ti. Me acordé de cuando te levantabas en la madrugada para que yo tuviera tenis nuevos. Me acordé de cómo me mirabas con orgullo cuando me gradué. Soy un estúpido. Vanessa me dejó. No me deja ver a Santi ni a Vale si no le doy dinero, y no tengo. Estoy viviendo en un cuarto de azotea en el centro. Perdí la casa, perdí el despacho, perdí a mi familia. Pero lo que más me duele no es haber perdido el dinero, es haber perdido tu respeto. No te escribo para pedirte nada. Te juro que no quiero ni un peso. Solo quería decirte que tenías razón. Era un parásito. Ahora estoy aprendiendo a ser un hombre, aunque sea a los golpes. Ojalá París sea todo lo que soñaste. Te extraño. No a tu dinero, a ti. Roberto. Leí el correo 3 veces. Busqué entre líneas la trampa, el chantaje emocional, pero no lo encontré. Había dolor, sí. Había vergüenza, pero por primera vez en décadas sentí que esas palabras venían de mi hijo, de mi Betito, y no del títere de Vanessa. Cerré la laptop y miré por la ventana hacia los tejados grises de París. Empezaba a llover, una lluvia suave que lavaba la ciudad. ¿Lo perdonaba? No. El perdón es un camino largo, y yo apenas estaba en el primer kilómetro. No podía olvidar el asilo, ni el desprecio, ni el robo. Pero sentí que el nudo de odio que tenía en el estómago se aflojaba un poco. Roberto estaba sufriendo, sí, pero ese sufrimiento era necesario. Era el fuego que quema la maleza para que pueda crecer algo nuevo. Si yo lo rescataba ahora, si le mandaba dinero, volvería a convertirlo en el inútil que era. Amarlo ahora significaba dejarlo caer, dejarlo tocar fondo para que pudiera impulsarse hacia arriba con sus propias piernas. No contesté el correo. No todavía. Me puse mi abrigo, tomé mi paraguas y salí a encontrarme con Jean-Paul para ir a una exposición. Mi vida ya no giraba en torno a esperar a que ellos cambiaran. Ellos tenían que lidiar con sus consecuencias. Yo tenía una cita con mi presente. Y mientras caminaba bajo la lluvia de París, me di cuenta de que la venganza más dulce no es ver sufrir a quienes te hicieron daño. La venganza más dulce es ser feliz a pesar de ellos. 1 año. 365 días. Ese fue el tiempo que tardó el invierno en llegar a mi alma para finalmente convertirse en primavera. París estaba cubierta por una capa de nieve fina, de esa que cruje bajo las botas y hace que las luces de los cafés parezcan estrellas atrapadas en la tierra. Yo estaba sentada en mi mesa habitual de Le Consulat, en Montmartre, con un chocolate caliente humeante y el cuaderno de bocetos abierto. Pero hoy no podía dibujar. Mis manos, esas que Jean-Paul llamaba hermosas, temblaban ligeramente. No por el frío, sino por la expectativa. Él venía hoy. Roberto, mi hijo. No lo había visto desde aquel día fatídico en el puerto de Veracruz. Habíamos hablado, sí. Correos electrónicos breves, algunas videollamadas incómodas donde él me mostraba a los niños y yo le mostraba mis pinturas. Pero mirarse a los ojos es diferente. Los píxeles de una pantalla pueden ocultar la vergüenza, pero las pupilas no mienten. Cuando vi la silueta de un hombre entrar al café, sacudiéndose la nieve del abrigo, casi no lo reconocí. No era el Roberto de antes, el que caminaba como si fuera dueño del piso que pisaba. Este hombre caminaba con cautela, con los hombros ligeramente encorvados por el peso real de la vida, no por el peso de un ego inflado. Llevaba un abrigo sencillo, no de marca, y tenía canas en las sienes que antes se teñía o escondía. Se acercó a mi mesa y se quitó la bufanda. Sus ojos se encontraron con los míos. Esperaba ver resentimiento, esperaba ver al niño berrinchudo que reclama su juguete. Pero lo que vi me dejó sin aliento. Vi miedo, el miedo puro de un hombre que sabe que no merece ser recibido. Hola,
mamá dijo, con la voz ronca por el frío. Hola, Roberto respondí, señalando la silla vacía frente a mí. Siéntate, el chocolate aquí es caro, pero dicen que cura las penas. ¿Te pido uno o prefieres el dinero en efectivo? Fue un golpe bajo, lo sé, una estocada directa al orgullo, pero necesitaba estar segura de que este viaje no era otra estrategia, otro intento de Vanessa por recuperar su estatus a través de él. Roberto no se enojó, sonrió, una sonrisa triste y torcida que me recordó a su padre. Me merezco, eso dijo, sacando una cartera gastada del bolsillo. Pero no. Gracias. Yo invito hoy. Pagué mi boleto de avión con horas extras en la obra, mamá, y te voy a pagar el chocolate. No vine a pedirte nada. Vine a devolverte algo. Puso sobre la mesa un sobre pequeño. Mi corazón dio un vuelco. ¿Era una demanda? ¿Fotos de los niños para chantajearme? Lo abrí con desconfianza. Adentro había un cheque personal, por una cantidad modesta, casi simbólica comparada con los millones que le había dado a lo largo de los años. Y junto al cheque, una foto de él, Santi y Vale, sentados en el suelo de un departamento pequeño, comiendo pizza en platos de cartón, pero riendo a carcajadas. Riendo de verdad. No esa risa posada para Instagram. Es el primer abono, dijo Roberto, mirándose las manos callosas. Sé que tardaré 3 vidas en pagarte todo lo que te robé emocional y financieramente, pero es un comienzo. Trabajo como jefe de obra ahora. Me levanto a las 5 de la mañana. Me duelen los huesos. Pero cuando llego a casa y veo que mis hijos me respetan porque saben que su papá se gana el pan, siento algo que nunca sentí en el despacho de lujo: dignidad. ¿Y Vanessa? Pregunté. El nombre salió de mi boca como un sabor amargo. Roberto suspiró y miró por la ventana. Vanessa se fue 3 meses después de que nos corriste. No aguantó la vida real. Dijo que yo era un perdedor y que ella merecía más. Ahora vive en Monterrey con un empresario ganadero, 20 años mayor que ella. ¿Y los niños? Se quedaron conmigo. Ella no quiso pelear la custodia cuando supo que eso implicaba cuidarlos sin niñera. Roberto levantó la vista, y sus ojos brillaron con lágrimas contenidas. Fue lo mejor que nos pudo pasar, mamá. Santi ya no pregunta cuánto cuestan las cosas. Pregunta cómo se hacen. Vale aprendió a peinarse sola. Estamos sanando. Estamos aprendiendo a ser una familia de verdad, no una empresa de imagen. Sentí que el hielo que cubría mi corazón se derretía, no por completo, pero sí lo suficiente para dejar correr el agua. Mi hijo había tenido que perderlo todo para encontrarse a sí mismo. Había tenido que ser abandonado por su esposa trofeo para convertirse en el padre que sus hijos necesitaban. Y yo había tenido que ser cruel para ser amable. ¿Me odias?, preguntó él, rompiendo el silencio. No, Roberto. Nunca te odié. Me odié a mí misma por permitir que te convirtieras en un inútil. Pero eso se acabó. ¿Vas a volver? La pregunta flotó en el aire, cargada de esperanza. Los niños te extrañan. Yo te extraño. El departamento es chico, pero Santi dice que dormiría en el sofá para que la abuela tenga su cama. Miré a mi alrededor. Miré las calles empedradas de París, los cuadros que había pintado y que ahora se exhibían en una pequeña galería del barrio. Pensé en Jean-Paul, que me esperaba esa noche para ir al cine. Pensé en la Carmen que había nacido aquí, entre las cenizas de la vieja Carmen. Si volvía, ¿cuánto tiempo pasaría antes de que la dinámica antigua intentara colarse? ¿Cuánto tiempo antes de que me pidieran que cuidara a los niños solo por esta vez? ¿Cuánto tiempo antes de que yo misma cayera en la tentación de resolverles la vida? No, Roberto, dije. Suave pero firme. No voy a volver a vivir a México. La cara de Roberto cayó. Pero somos tu familia. Y los amo. Y los iré a visitar. Y ustedes vendrán aquí en vacaciones, cuando tú puedas pagarlo. Pero mi vida está aquí ahora. Pasé 40 años viviendo para ustedes. Me quedan, con suerte, 20 años más, y estos 20 años son míos. Roberto me miró largo rato, procesando el rechazo, pero luego asintió con el respeto de un hombre que reconoce a un igual. Entiendo, dijo, tienes derecho, te ganaste ese derecho. No es un premio, hijo, es una decisión, y quiero que tú hagas lo mismo.
No vivas para demostrarle nada a Vanessa, ni a mí, vive para ti y para tus hijos. Rompe la cadena. No críes a Santi para que sea otro rey de la casa inútil. Enséñale a cocinar, a lavar, a respetar. Nos terminamos el chocolate en un silencio cómodo, de esos que solo se comparten con alguien que conoce tus peores demonios y decide quedarse a tomar café contigo de todos modos. Al salir del café, nos abrazamos. No fue el abrazo asfixiante de la madre gallina que protege a su pollito. Fue un abrazo de dos adultos, separados por el abismo de sus errores pero unidos por el puente del perdón. Sentí sus hombros fuertes, su espalda más ancha por el trabajo físico. Ya no olía a perfume caro, olía a jabón neutro y a esfuerzo, olía a hombre. Gracias, mamá me susurró al oído. Gracias por darme la lección más dura de mi vida. Gracias por no subirte a ese barco. Gracias a ti, hijo, por obligarme a bajarme. Lo vi alejarse por la calle nevada, caminando hacia la estación de metro. No volteó. No necesitaba hacerlo. Sabía que yo estaba ahí. Y yo sabía que él estaría bien. Esa noche, cuando regresé a mi apartamento, Jean-Paul estaba pintando en la sala. Me miró y sonrió. ¿Todo bien?, preguntó. Mejor que bien, respondí, colgando mi abrigo. Todo está en su lugar. Me acerqué a la ventana y miré la Torre Eiffel brillando a lo lejos, un faro de luz en la noche invernal. Recordé a la Carmen que llegó hace un año, rota, asustada, sintiéndose vieja y desechable. Esa mujer ya no existía. Había muerto en el puerto de Veracruz para que esta Carmen pudiera nacer. Entendí que el amor de madre no es un cheque en blanco, no es una condena a la servidumbre. El verdadero amor es aquel que tiene el valor de decir no para que el otro pueda crecer. Había perdido una casa, sí. Había perdido joyas y muebles, pero había ganado algo que el dinero no compra. Me había ganado a mí misma. Y a veces, solo a veces, el precio de la libertad es la soledad momentánea, pero la recompensa es eterna. Mis nietos crecerían sabiendo que su abuela no es un mueble, sino una artista que vive en París. Mi hijo envejecería sabiendo que se levantó de sus propias cenizas, y yo seguiría pintando mi vida con los colores que yo eligiera, hasta el último suspiro. Si esta historia te hizo reflexionar, comparte en los comentarios lo que despertó en ti. Aquí, cada silencio merece ser escuchado. Miré mi reflejo en el cristal de la ventana. La mujer que me devolvía la mirada tenía arrugas, sí. Bonita noche, Carmen, me dije a mí misma, y por primera vez en mi vida, me creí.